siendo renacidos por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Por eso nos encontramos todos los días, porque necesitamos ser reavivados por el mensaje de la palabra del Señor. Hoy nos detenemos en el capítulo 12 de San Juan, pero lo hacemos con un espíritu de oración. Señor, gracias por inspirar tu palabra y porque a través del mismo Espíritu puedes iluminarnos para entenderla y puedes ayudarnos a practicarla. Te pido y te agradezco que lo hagas una vez más. En el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 12 de San Juan nos dice que 6 días antes de la Pascua llegó Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien él había resucitado, y sus 2 hermanas, Marta y María. Participaron de una reunión, de una cena especial, y María tomó como un medio litro de nardo puro, que era un perfume muy caro, y lo derramó sobre los pies de Jesús, secando luego con sus cabellos, y la casa se llenó con la fragancia de ese perfume. Claro que no faltó la crítica, y Judas Iscariote, que era el tesorero del grupo y que más tarde lo traicionaría, dijo: ¿por qué no se vendió este perfume que vale muchísimo dinero para dárselo a los pobres? Y dijo eso porque tal vez él podía usar parte de ese dinero. Y dijo eso porque despreció la obra bien hecha por María. Y Jesús dijo esto, dice versículo 6, no porque se interesara por los pobres, sino porque era un ladrón y como tenía a su cargo la bolsa del dinero, acostumbraba a robarse lo que echaban en ella. Y Jesús salió en defensa de María y dijo: déjala en paz. Ella ha estado guardando este perfume para el día de mi sepultura. Pobres siempre tendrán con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Y ella hizo esto con amor. Y mientras tanto, muchos de los judíos se enteraron de que Jesús estaba allí y fueron a ver no solo a Jesús, sino también a Lázaro, a quien había Jesús resucitado. Entonces resolvieron también matar a Lázaro, porque por su causa muchos se apartaban de los judíos y creían en Jesús. Desde el versículo 12 en adelante nos encontramos con la entrada triunfal. Muchos de los que habían venido a la fiesta se enteraron de que Jesús se dirigía a Jerusalén, así que tomaron ramas de palma y salieron a recibirlo gritando en voz alta, ¿no? Como quienes están recibiendo a un rey, y ellos pensaban que él sería su rey. Hosana, que quiere decir salva ahora. Bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el Rey de Israel. Jesús encontró un burrito, se montó en él, como dice la Escritura, y hasta en eso se cumplió la profecía que entraría en la ciudad montado en un burro. Versículo 16, al principio los discípulos no entendían, pero después que Jesús fue glorificado se dieron cuenta que se había cumplido en él lo que de él ya estaba escrito. La gente que había estado con Jesús cuando él llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de entre los muertos, seguía difundiendo la noticia, y muchos que se habían enterado de la señal realizada por Jesús salían a su encuentro. Por eso es que estaban inquietos y preocupados. Comentaban entre sí: ¿cómo pueden ver así? No vamos a lograr nada. Miren cómo todo el mundo lo sigue. Desde el versículo 20 en adelante, Jesús predice su muerte. Entre los que estaban en la fiesta había griegos. Se acercaron a Felipe, que era de Betsaida. Señor, queremos ver a Jesús. Felipe le dijo a Andrés y ambos fueron a decírselo a Jesús. Ha llegado la hora, dice el versículo 23, en que el Hijo del Hombre sea glorificado. Ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, se queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. El que se apega a su vida la pierde, en cambio el que aborrece su vida en este mundo la conserva para la vida eterna. Quien quiera servirme debe seguirme, y donde yo esté,
allí también estará mi siervo. A quien me sirva, mi Padre lo honrará. Ahora todo mi ser está angustiado, ¿y acaso voy a decir, Padre, sálvame de esta hora difícil, si precisamente para afrontarla he venido? Padre, glorifica tu nombre. Y el Señor estaba anticipando su muerte para salvarnos, y también estaba anticipando que todo el que le seguía y se transformaba en su siervo tendría la recompensa y el resultado de creer y de seguir su enseñanza. Versículo 30, esta voz no vino por mí sino por ustedes, dijo Jesús. El juicio de este mundo ha llegado ya y el príncipe de este mundo va a ser expulsado, pero yo cuando sea levantado de la tierra atraeré a todos a mí mismo. Por causa del pecado este mundo había pasado a ser propiedad del enemigo, pero por su muerte Jesús iba a recuperar esta tierra perdida por el pecado, y al ser levantado, así como la serpiente fue levantada en el desierto y quienes miraban vivían, al ser levantado Cristo en la cruz, a muchos, todos serían atraídos hacia Él. Versículo 35. Ustedes van a tener la luz solo un poco más de tiempo. Caminen mientras tienen la luz antes que los envuelva las tinieblas. El que camina en las tinieblas no sabe dónde va, y mientras tienen la luz, crean en ella para que sean hijos de la luz. Desde el versículo 37 en adelante nos encontramos con que los judíos siguen en su incredulidad. A pesar de las señales, a pesar de los milagros, a pesar de demostrar cómo las profecías se cumplían, en este caso la de Isaías, Señor, ¿quién ha creído nuestro mensaje y a quién se le ha revelado el poder del Señor? A pesar de todo eso, ellos seguían en su incredulidad. Por eso dice Jesús en el versículo 44, el que cree en mí, cree no solo en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve a mí, ve al que me envió. Yo soy la luz que ha venido al mundo para que todo el que cree en mí no viva en tinieblas. El que cree en mí, cree en el que me envió. Y el que me recibe a mí, recibe la luz que yo tengo porque vengo de la luz. Yo soy la luz que ha venido al mundo para que todo el que cree en mí no viva en tinieblas. Si alguno escucha mis palabras, pero no las obedece, no seré yo quien lo juzgue, pues yo no vine a juzgar al mundo, sino a salvarlo. Ahora, el que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he proclamado lo condenará en el día final. Versículo 49. Yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió me ordenó qué decir y cómo decirlo. Y sé muy bien que su mandato es vida eterna. Así que todo lo que digo es lo que el Padre me ha ordenado decir. Yo no invento un mensaje. Yo vengo del Padre y traigo la verdad y la luz que provienen de Él. Transmito ese mensaje. Por eso ese mensaje es vida. Porque no proviene de mí, proviene del Padre que me envió. Y a través de este capítulo, Dios deja claro que no hay excusas que podamos presentar delante de Dios cuando rechazamos su mensaje, su voluntad y su actuación ante nosotros. A través de este capítulo, Dios deja en claro que quienes reciben sus bendiciones como Lázaro, que recibió la vida, pueden ser centro de los ataques del enemigo. A través de este capítulo queda claro que no hay sacrificio que hagamos por Jesús como el que María hizo, que no sea recibido de buen agrado y recompensado por la palabra, por la promesa y por la seguridad del Señor. Y a través de este capítulo queda claro que así como un día Jesús hizo su entrada triunfal en la antigua Jerusalén, un día en el futuro hará su entrada triunfal en la nueva, en la definitiva Jerusalén, en la tierra nueva, en el cielo renovado. Y en ese lugar, Él no entrará solo.
La entrada triunfal de un rey era acompañada de los botines saqueados en la guerra. Y el mejor botín que acompañará a este rey en su entrada triunfal en la Nueva Jerusalén no son esclavos. Los reyes terrenales, cuanto más esclavos llevaban, más impactante demostraban que había sido su conquista. Pero este rey no lleva esclavos, lleva libres. Sí, libres. Libres del pecado, libres de la muerte, libres de la injusticia, libres para siempre. Eso es lo que el Señor quiere hacer con usted, conmigo y con todos los que le aman y lo reciben. Me pregunto, ¿estamos dispuestos a hacer un compromiso con Él? Hagámoslo ahora. Gracias, Señor, por este capítulo y las lecciones del mismo. Y gracias porque de aquí a poco podemos definitivamente libres del pecado y de todas sus consecuencias, entrar en la Nueva Jerusalén y vivir contigo para siempre. Queremos ser parte de tu cielo, queremos ser parte de tu tierra renovada. Queremos vivir contigo por toda la eternidad. Bendice a todos nuestros amigos y hermanos y danos fuerzas para caminar de tu mano. Todo te pido y te agradezco en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia, la palabra de Dios, es una carta donde nuestro Creador expresa su amor hacia la humanidad. Es una recopilación de textos que en un principio eran documentos separados, escritos por varias personas, todas ellas inspiradas por Dios. Primero en hebreo, arameo y griego durante un periodo muy dilatado y después reunidos para formar la Biblia cristiana. Está dividida en dos grandes secciones, el Antiguo Testamento con 39 libros y el Nuevo Testamento con 27. En la Biblia se desarrolla la historia de la salvación de Dios al hombre. En toda ella hay una línea conectora que une todo, Jesucristo. Es el personaje principal de la Biblia y el cual trae la revelación definitiva de Dios. Es considerada también el manual de nuestro fabricante. Es vital tener este ejemplar en casa y descubrir su valioso mensaje. Busca también en tu App Store o Play Store y encontrarás varias opciones. No olvides descargar también el aplicativo Reavivados por su palabra y sigue la secuencia de su lectura. La Biblia es la palabra de Dios. Muchas gracias por acompañarnos permanentemente. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por su palabra.